¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, qué gusto iniciar la semana con mis compañeros Guamán, Rafa, hola también a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con grandes temas, algunos de los cuales ya hemos venido platicando desde la semana pasada. Así es, un gusto compartir el espacio con todos ustedes y presentar el mural que cambia esta semana. Las imágenes que tenemos detrás de nosotros corresponden a una exposición que acaba de ser inaugurada en el Museo Nacional de Arte. Tuve el gusto, le comentaba hace un momento a Rafael, cuando estábamos haciendo un trabajo ya en el mural, de ver cuando entraban algunas de las obras del acervo de este museo para generar el concepto de esta exposición, que lo vamos a vincular con más información que tenemos el día de hoy, ¿verdad, Rafael? Por supuesto, qué gusto saludarlos, amigos del auditorio. Información que se circunscribe en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y esto que también les habíamos anunciado desde la semana pasada, la Feria Nacional de las Lenguas, que reúne una serie de actividades que no solo involucran a los pueblos originarios de México, sino de manera particular en esta ocasión de Canadá, que es el país invitado. Vamos a ver qué sucede al respecto. Para desarrollar las lenguas originarias en México, se necesita de un proyecto integral que permita que estos idiomas se integren a los servicios públicos para que se puedan convivir de forma natural con la sociedad. A esa conclusión llegaron los promotores, hablantes, funcionarios e investigadores que se reunieron en el Museo Nacional de Arte para participar en el conversatorio Lenguas y Desarrollo Sostenible. El gran desafío probablemente es el del uso público de las lenguas indígenas. No pueden ser solo lenguas que se hablan solo en el ámbito del hogar. Se requiere su uso en el sistema educativo, en los medios de comunicación, en el habla cotidiana de la sociedad. Si la ciudadanía no entiende la riqueza de las culturas indígenas, ninguna política o ninguna leyes o ninguna convención va a ser realmente eficiente. No deberíamos estar hablando de las lenguas nada más sin hablar de sus hablantes, porque las lenguas no viven si no viven los hablantes. Y tenemos que manifestar que cada vez los hablantes están en severo y real peligro. Están entrando pues autoridades, apoyando visiones empresariales que nos están despojando. ¿Cómo vamos a nombrar algo que no existe? Pues lo dejamos de nombrar y así también se van perdiendo las lenguas. Además del racismo, la discriminación, la exclusión, todo esto que ya sabemos. Bueno, yo creo que dos ámbitos claves en esta dirección son, o tres podría yo agregar. Uno, la dimensión educativa, los medios de comunicación y en general la prestación de los servicios públicos. En la medida en que las lenguas tengan presencia en todos esos ámbitos, serán de mayor conocimiento, de mayor reconocimiento y tendrán mayor capacidad para desarrollarse. La educación es el elemento donde se puede fortalecer bastante bien el tema de la lengua indígena, pero estamos encontrándonos con un problema. Actualmente en México se está discutiendo la elaboración de la Ley General de Educación, donde el Estado solo está aceptando poner que va a garantizar el conocimiento de las lenguas indígenas. Nosotros insistimos en que ponga que va a garantizar el aprendizaje de estas lenguas. Entonces, ojo por ahí también, porque si estamos hablando de políticas públicas y es el mismo Estado el que está resistiéndose a delinear o a establecer el fortalecimiento de las lenguas, entonces estamos viendo un doble discurso. No podemos pensar el desarrollo sostenible sin integrar las cosmovisiones de los indígenas. Es decir, el desarrollo ya puede ser un concepto cultural. Tenemos que integrar y dar las voces a los pueblos indígenas para que contribuyan a nuevos modelos de desarrollo. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, es una propuesta que realmente es muy novedosa. Sí conservar las lenguas, pero para que sean útiles en muchos ámbitos, como puede ser la economía. El arte, la literatura, desde luego, también es un ámbito importante, pero hay que ir abarcando y estableciendo otros sectores en los que se pueda utilizar una lengua, y esto precisamente va a hacer que no se pierda. Un punto fundamental, y ya la semana pasada también reflexionábamos en torno a las traducciones. Mucho hablamos cuando se hace una traducción de un idioma extranjero, del inglés, del francés, del italiano, nuestro idioma, y decimos, depende de la editorial, hay mejores traducciones, hay otras traducciones que no valen tanto la pena. En nuestro idioma también hay que reconocerlo a partir de esta riqueza de identidad que nos ofrecen las lenguas originarias, el cuidado que debe haber a la hora de traducir y tener una obra literaria, o por qué no, una canción,
o un bailable. Así es. Y bueno, cuando estamos pensando en esto, Rafael, que tiene que ver con la identidad, si nos vamos a otras regiones del planeta, claro, son situaciones y ámbitos completamente diferentes, pero vamos a Alemania y en el sur de Alemania conservan muchos elementos de un alemán distinto al que se hablaba en el sur, al que se habla o el estandarizado. Y lo mismo pasa en otros países, como es el caso de Noruega, incluso en Francia, en la región de Normandía, la gente habla bretón, en Normandía y en Bretaña, hablan otros idiomas. Es una situación de identidad, es una cosa de cultura y por supuesto a través de que esto empieza a ser manejado de una forma distinta, representa no solamente un acto cultural, sino también una actividad económica. Y precisamente a propósito de eso que estamos hablando, con una oferta de más de 160 actividades y la presencia de Canadá, como ya decíamos, como país invitado, se llevó a cabo la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales este fin de semana. De las lenguas es un tema que realmente está... Luego de 3 días de actividades, llegó a su conclusión la tercera edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, que este año contó con la participación de representantes de 30 de las 68 lenguas originarias de nuestro país y la presencia de 14 estados invitados. Uno de los eventos estelares de este encuentro fue la conferencia magistral Las lenguas indígenas como elemento fundamental para el desarrollo sostenible, impartida por el representante de la Oficina de la UNESCO en México, Frédéric Vacheron, quien hizo un recuento de la invisibilización histórica de la que han sido objeto los pueblos indígenas y al mismo tiempo de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para poner el tema de la diversidad lingüística como prioridad en la agenda internacional. La idea que hay lenguas que son lenguas que permiten la civilización y otras lenguas que son más del campo de la tradición y del pasado. Ese mito, la UNESCO ha tratado de desmantelarlo a lo largo de su historia con el concepto de diversidad cultural, de pluralismo cultural, de diálogo entre culturas, que yo creo que más que nunca hoy, cuando vemos la actualidad, cuando vemos algunos mensajes de división o de odio que se difunden a veces al más alto nivel de nuestros estados, yo creo que es muy importante retomar hoy esos temas y no rendirse frente a esos mensajes que realmente amenazan la paz y la armonía entre los pueblos. Uno de los avances más significativos en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sucedió en 2003, cuando se aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. No existía, antes de 2003, una convención internacional que permitía la salvaguardia o la protección de lo que llamamos el patrimonio cultural inmaterial, incluido las tradiciones orales, las cosmovisiones, los conocimientos tradicionales, los bailes, todo lo que hace el acervo cultural de los pueblos indígenas. La lengua como tal no es un elemento del patrimonio inmaterial, pero sí la lengua permite a esas expresiones inmateriales de existir. De acuerdo con datos del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la falta de políticas para la preservación de los pueblos originarios y sus hablantes podría ocasionar que más del 90% desaparezcan en 2100. Es por ello que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas, la lengua se erige como un tema transversal. Y para cerrar las actividades, se presentó The Daka One Dancers en el Auditorio Blas Galindo. Es una agrupación multidisciplinaria que se ha dedicado desde el 2007 a rescatar su lengua llamada Gwich'in, un idioma primitivo originario de Yukon, Canadá. Estamos representando a toda la gente que está en la tierra, las primeras naciones en el Yukon, y por eso nuestro nombre es Dakakwán. Significa gente de la tierra, pero somos personas más Tlingit, y ese es el estilo de nuestra danza y nuestro baile. La igualdad entre las personas, el amor a la naturaleza y vivir de una manera simple son algunos de los mensajes que comprenden sus canciones y coreografías.
Algunos tienen que ver con la naturaleza. Muchas de nuestras danzas que van a ver hoy son con máscaras. Interpretamos muchos animales. Caemos sobre un sistema del lobo y el cuervo, o el águila y el cuervo. Y hacemos canciones que vienen desde la era de hielo, tan reciente como un CD que hicimos hace un par de años, y ganamos un premio como personas indígenas que hacen música en Norteamérica. La cultura siempre está evolucionando y eso es algo que también queremos dejar como mensaje. Qué oportunidad de poder ver y escuchar a estos pueblos que normalmente no tenemos una cercanía. En el Museo Nacional de las Culturas, no el de las Culturas Populares, el de las Culturas, que también ahí está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ahí hay una sección donde uno puede disfrutar de recreaciones de otras culturas y bueno, pues ahí por ejemplo está la cultura inuit. Pero es poco, es raro que tengamos esta cercanía. La calle de Monedas, si no me equivoco, es el Museo de Culturas. Hay que darse una vuelta. Donde estuvo el primer Museo de Antropología, justamente en ese espacio. Bueno, ¿qué les parece si continuamos ahora con otras informaciones que se han preparado para todos ustedes a partir de lo que hemos vivido en estos días últimamente? Luces, cámara y acción. Tiene que ver con el cine. Y un estreno de Capital 21, un nuevo programa para conocer a los directores de cine mexicano. Las anécdotas, los castings, el making of, el financiamiento. Todo ello forma parte de los entretelones del séptimo arte y ahora es presentado en una serie televisiva, producción de Capital 21, titulada Contraplanos. En tono documental, la serie nos presenta aspectos poco conocidos de la tarea de directores mexicanos. El proyecto se llama Contraplanos, es una nueva apuesta de Capital 21 para integrar al cine dentro de la pantalla chica. Es una serie de 13 capítulos de media hora en la que nos metemos hasta la cocina de los cineastas. Varios de ellos nos compartieron material inédito y nos comparten su experiencia de cómo fue grabar una película de cine. El objetivo es dar difusión al cine nacional y despertar el interés de las audiencias por este a través de la pantalla chica. Tenemos varios directores de cine. Me gustaría destacar el trabajo de María José Cuevas con Bellas de Noche. Tenemos material inédito, de verdad muy interesante de Bellas de Noche, de cómo se llegó a hacer ese proyecto. Otra película, Guten Tag Ramón, también muy multipremiada, también la tenemos dentro de esta serie de 13 capítulos. La Delgada Línea Amarilla también la tenemos este próximo viernes. Y bueno, una serie, son 13 películas con 13 distintos directores, varios de ellos multipremiados, otros sus óperas primas. Este proyecto se presenta en el marco del Día Nacional del Cine, que se celebra el 15 de agosto. Queremos contagiar a las audiencias de la televisión de la cinematografía mexicana. Es una apuesta de Capital 21 para tratar de comunicar la importancia del cine mexicano, de los directores, de consumir cine mexicano. Ese tipo de historias nos interesan. Seguramente tendremos más temporadas, tendremos más capítulos, más directores de cine que nos cuenten esas historias detrás de lo que vivieron para hacer su película, ¿no? Contraplanos se transmite todos los viernes a las 8 de la noche por Capital 21. Sus capítulos también están ya disponibles en las diferentes redes sociales de la televisora. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pone el enfoque en ello que es... Bueno, ahí tienen los datos para no perderse este programa. Momento para hacer una pausa, pero tenemos mucho más. Vamos con literatura. En su nueva novela, la escritora colombiana Ángela Becerra rescata de la historia las hazañas de una mujer que contribuyó a transformar el mundo. Vamos a conocerla. Algún día, hoy, la sexta novela de la escritora colombiana Ángela Becerra recrea la vida de Betsabe Espinal, líder feminista que a los 23 años dirigió la primer huelga de mujeres obreras en Colombia.
Esta historia yo digo que me vino a buscar a mí porque yo ya tenía otra historia en ciernes y estaba a punto de empezarla, y una noche de insomnio puse la televisión y aparece la foto de esta niña que va encerrando la imagen hasta llegar a los ojos y se queda mirándome directamente, y hubo seducción total y absoluta porque estaban explicando que esta niña de 23 años había liderado la primera huelga femenina en Latinoamérica y que no se sabía prácticamente nada de ella y había quedado sumergida en el olvido. La novela ganadora del premio Fernando Lara 2019 sumerge al lector en una historia colmada de idealismo mágico, cuyos pilares son el amor, la amistad y el canto a la liberación de la mujer. Me tocó rascar con las uñas para buscar en mi interior y en mi niñez muchas cosas que le fueron sirviendo a ella, porque algo en común tenía con ella y era que yo había vivido un mundo muy vegetal de pequeña. Y dije, este universo es para ella. Y se lo regalé, le empecé a dar regalos y regalos, y cuanto más le daba, más me pedía ella. Se fue haciendo muy amiga y nos fundimos, ¿no? Llegó un momento en que nos fundimos. Entonces esa niñez, que fue la que a mí me sirvió para dar el inicio de la novela, también fue la que le dio la voz que iba a tener la historia, ¿no? Esa voz épica, ese mundo, esa atmósfera húmeda, vegetal, que va a respirarse en todas las casi 850 páginas. Y en la medida en que yo iba creando la historia, ella me fue pidiendo estar acompañada, ¿no? En la historia, la sensualidad y la fuerza femenina lo impregna todo. El amor de Betsabé con el joven revolucionario Emanuel se convierte en una metáfora de lucha, y su amistad con Capitolina, su hermana de leche que pertenece a las clases privilegiadas de Medellín, un canto a la equidad. Es una novela que emociona, que es capaz de que el lector se empatice y padezca sin distinción de sexos lo que esta niña está viviendo, lo que la otra niña también está viviendo, y lo que se está denunciando allí. Va a acompañar, el lector va a acompañar esos momentos, esas rabias, ese dolor, la frustración. Es una novela muy humana. Una novela que combina una historia realista e implacable, con elementos poéticos y mágicos, hasta crear un relato absorbente lleno de fuerza y verdad. Noticias 22, Omar Vera. La Casa Luis Barragán se convierte en un espacio de reflexión sobre la mortalidad y la memoria. Hace 25 años, Robert Hutchinson y su padre empezaron a desarrollar el proyecto arquitectónico de una destiladora de vino en Maryland, que finalmente nunca se construyó. En 2015, el señor Hutchinson, padre, comenzó a perder la memoria. Su hijo, Robert Hutchinson, se dispuso a honrar su memoria a través de un proyecto que inició con la construcción de una capilla. Ese homenaje lo llevó por una particular senda en la exploración de la arquitectura. After we designed the chapel, early on my staff started working with me on the chapel, and we realized it was actually a pretty interesting architectural exploration. So around the time my father passed away, we finished the chapel, and we decided to continue designing more buildings on the site simply as an exploration. Un modelo a escala de esa capilla es la pieza central de la exposición Memory Houses que Robert Hutchinson presenta en la Casa Luis Barragán. La muestra incluye modelos en papel, resinas y madera, además de dibujos y un video recientemente realizado por el arquitecto Juan Benavides. It really is a working process and a way for us to investigate architecture in a way that we can't, perhaps, in a built condition. And through that process, it involves making many conceptual models, some finished models, drawings, video,
many different mediums to explore architecture in a way that typically we can't with our built work. La muestra viene acompañada de un libro con el mismo título de la exposición, editado por Arkine. Because we don't have to worry about the project being completed, we can be free to let things develop as they go. I mean, as one example, there's a bridge that we designed for one of the buildings to cross over to another building. And after we designed the bridge and we made many models, we realized that the bridge was actually even nicer as a tower. So we started designing the bridge instead as something else. Memory Houses permanecerá abierta en la Casa Luis Barragán hasta el 30 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Emocionante cuando nos estamos frente a este tipo de proyectos, una arquitectura especulativa, es decir, aquella que imagina no necesariamente para que se cumplan las cosas, innovar qué posibilidades arquitectónicas son las que ofrecen los espacios, o también para tratar de definir los rumbos que se pueden tomar en el futuro ante situaciones verdaderamente adversas, como en el caso de la Ciudad de México, la escasez de agua. En Noticias 22 Digital, en Semanario N22, próximamente tendremos ahí un reportaje que se está trabajando a propósito. Y ahora vamos con otro aspecto del desarrollo urbano. El aparato circulatorio de la Ciudad de México cumple medio siglo. El metro es más que un sistema de transporte. Para comenzar a reflexionar sobre qué representa para los ciudadanos, su evolución e importancia en la historia de la ciudad, se realizó una conferencia en el Palacio de Bellas Artes. Por ejemplo, Tlatelolco, cuando se estaba promocionando en los anuncios de periódico, ya decían, va a tener el metro a la puerta. O sea, era una ventaja que incluía. Y ahora ya lo vemos también como que el metro trae problemas. Decimos, el metro trae vendedores, un flujo interminable de gente, puestos, un colapso ahí de vial, etcétera, sitios de taxis, ¿no? Ese tipo de cosas alrededor de las estaciones del metro. Pero en ese entonces era visto como un salto al futuro, es decir, vivo junto al metro, sobre todo porque significaba que vivías en un lugar importante dentro de la ciudad. Para el cronista Rodrigo Hidalgo, el metro, el cual cumplirá 50 años el próximo 4 de septiembre, puede ser tema de reflexión desde muchos aspectos, ya que es un logro de la ingeniería, arquitectura, diseño e incluso laboratorio social. Fue diseñado exactamente también para que fuera un espacio atractivo en el aspecto artístico, es decir, Zócalo tiene también fotografías antiguas, tiene las maquetas, por ejemplo, en diferentes estaciones hay murales, por ejemplo en Tacubaya, en el transborde hay un mural muy grande de Guillermo Ceniceros, en Insurgentes también tiene murales, etcétera, es decir, también se consideró el aspecto artístico y también que cada estación muchas veces tuviera una personalidad única. El metro, con sus 12 líneas, enfrenta varios retos para seguir cumpliendo su función. Yo creo que el metro, la desventaja que ha tenido es que no ha crecido al ritmo que ha crecido la población ni que ha crecido la mancha urbana. En su momento llegó hasta lugares que en ese entonces eran muy lejanos. Quizá hacia el sur es más factible que haya otros sistemas de transporte, ¿no? No es tanta la población, sobre todo creo que es hacia el norte, hacia los municipios de Ecatepec, Atizapán, Nicolás Romero, Tlanepantla, que la verdad el transporte en el Estado de México es muy deficiente y no ha habido una coordinación para integrarlo con el metro, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Pues sí, decíamos, el aparato, decías bien, más circulatorio, las arterias, un poco a veces, Sí, depende, ves la gente y uno piensa, somos glóbulos blancos, plaquetas, sí, glóbulos rojos y algunos colesterol, ¿no? Sí, el malo. Sí. Y bueno, seguiremos hablando de este 50 aniversario del sistema de transporte colectivo Metro, porque hay muchas aristas que tienen que ver con la cultura, dónde están las estaciones, qué significan los logos, toda la actividad artística y cultural que se lleva a cabo, es en el mismo, los boletos, hay mucho que y la platicar. vida económica que se desarrolla, realmente es como otra ciudad la que se tiene en esa parte, en gran medida subterránea, pero no solamente subterránea. Y es momento de hacer una pausa, no sin antes recordarles que hoy, terminando este espacio, da inicio Debate 22 con Javier Aranda Luna, balance y perspectivas de una nueva política cultural, el tema de esta noche, con Alejandra Frausto.
Sí, la secretaria de Cultura estará aquí para debatir este asunto que, bueno, es prioritario en Canal 22, pero para todos los mexicanos también. Así es. Bueno, momento de hacer una pausa. Volvemos con más. Ya sea como partida, ruta, llegada, la experiencia migratoria ha impactado la creación artística de América Latina, como podemos constatar en la exposición que presenta la Galería Pablo Goebel. La Galería Pablo Goebbels Fine Arts presenta desplazamientos, la migración y el viaje en el arte latinoamericano. La curaduría se hace también en base al inventario de la galería, en donde en este caso pudimos lograr una exposición tomando piezas de los maestros consagrados y conjuntarlos con artistas emergentes invitados con su obra que tendría un diálogo con la obra y el tema que estamos buscando tratar. La exposición aborda el desplazarse a través del mundo material geográfico, del mundo mental de los deseos y temores individuales o colectivos. Miguel Covarrubias fue un mexicano muy brillante, sencillo, políglota, hablaba 6 idiomas, en escasamente 6 semanas pudo ya escribir un poco de mandarín y hablar un poco. Luego pasaron en su luna de miel a Indonesia, Bali, Java, y hay toda una serie de cuadros de Covarrubias, y en este caso incluimos a Covarrubias en la sección de etnografía. En este primer salón presentamos desplazamientos forzados o por miedo. Leonora Carrington, Remedios Varo, Matías Geritz huyen de Europa por la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Los papás de Kazuya Sakai se van de Japón y radican en Buenos Aires, en donde él nace, y posteriormente a principios de los 60 viene a México y es parte inclusive del movimiento de la ruptura. Hace un buen trabajo aquí, creo que en Dallas, Texas, y es una propuesta muy sesentera, pero también muy actual. En este caso, en este bloque es comercio. Puede ser comercio en la misma ciudad, como es la obra de Alfonso Zárate, que su etnografía registra la parte del bajo mundo del comercio de drogas en Tepito y Guerrero, donde es la venta, la distribución y el consumo de crack, cocaína. Y es otro tipo de viaje, ¿no? Viaje de cultura, viaje de comercio, viaje de personas, van y vienen, y así hay intercambio. La exposición incluye obras de artistas como Alejandro Sánchez, Alfonso Zárate, Boris Biskin, Carlos Mérida, Francis Alís, Irving Vera, Leonora Carrington, Matías Geritz, Miguel Covarrubias, Remedios Varo, entre otros. En el siguiente bloque presentamos que tienen que ver con el desplazamiento por cuestiones espirituales o religiosas o de creencias intelectuales también. Arriba tenemos otra sección donde un chicano de Los Ángeles hace una instalación de un tren que emula la bestia. En medio está un cráneo humano, bueno, una muestra de un cráneo humano de los peligros que hay al montarse a la bestia y tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos y finalmente pasar. En la otra enfrente hay una gran pieza del artista Boris Biskin, que él hace como petate, una pieza de más de 2 metros por 2 metros, y señala distintas ciudades que son expulsores de personas que luego son inmigrantes desde Varsovia, África, México, Sudamérica, Veracruz inclusive está en el mapa. En Nueva York también porque que es receptor de tantos inmigrantes. Los invitamos a ver esta muestra. Es un logro de mucho trabajo, de mucha conciencia de la actualidad, de un tema muy ardiente,
y nos encantaría recibirlos aquí en Taine 212 en la Galería Pablo Goebel Fine Arts. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y bueno, ya que estamos ahí, seguimos explorando la Galería Goebel con el legado artístico de Diego Rivera, que también tiene un lugar de honor en este recinto. Dentro de la oferta plástica que la Galería Pablo Goebel Fine Arts presenta, tiene una muestra de trabajos poco conocidos de Diego Rivera. Cabe mencionar que también tenemos una pequeña muestra de obra en papel de Diego Rivera, que también muestra distintas facetas de su producción plástica, tanto desde joven, dibujos preparatorios para murales, obra de caballete, sus inclinaciones políticas, una marcha rusa, su enorme querer, su enorme empatía, su enorme amor por el campesino mexicano, todas están en esta muestra de Diego Rivera. El gran muralista comparte espacio con una serie de artistas que exponen sobre el desplazamiento. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y bien, a través de estos 18 años de historia, esta Galería de Pablo Goebel Fine Arts ha tenido una cercana relación con el maestro Francisco Toledo. Francisco Toledo, artista prolífico de origen zapoteco, siempre busca renovar formas y técnicas como la acuarela, el óleo, el goguache, la litografía, la escultura, entre otras. Toledo también está presente en la Galería Pablo Goebel. Francisco Toledo es alguien que la galería aprecia mucho. Nos hemos logrado a lo largo de muchos años hacer de algunas piezas del maestro Toledo, obras en papel mayoritariamente. Apreciamos mucho su creación plástica, muchas veces nos hace reír. Hay piezas que entran aquí a la galería, decimos, pues, no las entendemos al principio, no nos gustan, poco a poco al día siguiente dices, bueno, la quiero ver otra vez y a la semana no puedo vivir sin ella, y se queda. Algo hacemos, pero se queda. Y es lo que más, aparte de la ayuda de algunos amigos, coleccionistas, personas que también quieren vender, hacemos una propuesta interesante de obra de Francisco Toledo. Toledo es uno de los máximos promotores de la defensa del patrimonio artístico del estado de Oaxaca y su obra también es una denuncia de la deforestación y la destrucción de la naturaleza. Sus personajes híbridos representan su apreciación estética por la naturaleza y llevan al observador dentro de su visión fantástica. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, si se dan una vuelta por ahí, ya vieron qué oferta tan diversa, tan variada hay, desde temas muy contemporáneos hasta uno de los grandes de la historia de la pintura y pues un maestro vivo de los más importantes que tenemos. Y además nos lleva también a reflexionar la importancia de las galerías. Cada vez que tenemos este encuentro hacia fin de año, Sonamaco, nos damos cuenta y volvemos la mirada, pero son verdaderos museos, no solo están las exposiciones de momento, sino como bien ya es en febrero Sonamaco y está también el anticuario que es después. En efecto, entonces hay que darse una vuelta y celebrar el trabajo que hacen como coleccionistas y como promotores del arte de todos los tiempos. Así es. Y bueno, de aquí nos vamos a otra cosa un poquito distante, un poquito distante. Una pregunta un poco bizarra, ¿no? Pues se trata de, después de tanto tiempo... 10 años. ¿Quién mató a Michael Jackson? Vamos a ver si el periodista musical Paul Morley nos puede revelar el misterio. La editorial Sexto Piso acaba de publicar el nuevo libro del connotado periodista y crítico musical británico Paul Morley. Se trata de un ensayo titulado ¿Quién mató a Michael Jackson?, en el que se zambulle en las oscuras aguas de la cultura mediática para reflexionar sobre el ascenso y caída de los ídolos populares y nuestra propia obsesión con las celebridades. No es una biografía, ni un elogio, ni la reconstrucción de un crimen.
O sea, no es un libro de Michael Jackson, es el que lee este libro no está contribuyendo en nada a Michael Jackson, sino al revés, es un estudio crítico sobre un personaje, pues, insisto, que nos guste o no, pero que sí marcó muchas cosas de la cultura pop contemporánea. Con la música de Michael Jackson como banda sonora, Paul Morley nos invita a asistir una vez más al descenso dramático de un ícono del espectáculo, al tiempo que nos cuestiona: ¿fuimos meros testigos o responsables de su derrumbe? Fenómenos como el de Michael Jackson, pues claramente son dos caras de una misma moneda, y eso mismo que lo encumbra es lo que luego lo lleva a caer de manera tan estrepitosa. Yo no creo que nadie, o veo muy difícil que alguien se haya sorprendido por la muerte de Michael Jackson. Era muy improbable que Michael Jackson muriera a los 90 años en un retiro apacible rodeado de sus nietos. O sea, no es el tipo de personaje que tiene ese tipo de muerte. Prodigio musical, personaje de caricatura, Peter Pan moderno, eco mediático, altruista, oportunista, héroe o villano, Michael Jackson parece haber sido todo eso y más. Para Paul Morley, la esencia y personalidad del rey del pop es inaccesible y escurridiza. No obstante, sí que fue un gran analista del lugar que él mismo ocupaba en el imaginario público. Michael Jackson es como el arquetipo del personaje al que le robaron su infancia, ¿no? O sea, desde los 5 o 7 años ya era una superestrella y su vida privada, pues de alguna manera no existía, y él como persona no existía porque era este niño súper talentoso que además iba a sacar a la familia de una condición complicada. Entonces yo creo que en ese sentido, un sentido más, no sé, profundo, no sé cómo decirlo, pues Michael Jackson no era nadie, ¿no? O sea, era como ser poniéndose máscaras cada vez más grotescas. Publicado en su idioma original por la editorial Faber and Faber, este libro comenzó a escribirse antes del estreno del documental Living Neverland. Digo, sí queda ahí documentado ya los juicios de pederastas, es decir, no es una cosa nueva, es algo que siempre aquejó a Michael Jackson, pero bueno, digamos que ahora salió a la luz de manera más, pues más evidente, y esa misma faceta, pues de alguna manera forma parte de este personaje monstruoso, sin límites ni contornos, sino, no sé, casi pienso lo que decía Freud, ¿no? De los perversos polimorfos, pues un poco se aplicaría a Michael Jackson y a todas las facetas que representó, ¿no? Por ejemplo, Nick decía, si juzgáramos a los grandes ídolos del rock desde un punto de vista moral, dice, pues no podríamos escuchar a ninguno, o sea, tendríamos que tirar la discografía entera de todos, ¿no? Pues mismo caso de Woody Allen, ¿no? Es correcto, incorrecto ver sus películas. Yo no sé, yo creo que son posturas personales. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues una historia contemporánea, digamos, de la historia reciente de la cultura pop, que resulta, yo creo que interesante para escudriñar cómo es que vivimos en este consumo de ídolos y también cómo estos ídolos sobreviven una trayectoria de estas dimensiones. Y que más allá del impacto mediático que tiene Michael Jackson, su muerte también ha generado una serie de documentales que ya hemos platicado aquí, sí. Esta publicación, películas y un largo etcétera, que siguen avivando la llama de ese mito, de esa leyenda, con sus contrastes, con sus claroscuros. Así es, y que hacen algo, que es algo que hacen muchos periodistas británicos, incluso filósofos, han escrito una cantidad de libros en torno a las figuras pop que les han tocado a ellos. También es una práctica periodística que podemos ver con mucha fortuna en Argentina. A México nos están llegando estos libros a través principalmente de Malpaso, de Sexto Piso, aunque creo que todavía nos falta que nuestros teóricos, nuestros filósofos, quien lo hacía mucho era Carlos Monsiváis. Él sí se aventuraba en las figuras pop sin ningún problema, teorizaba de una manera muy seria y a la vez muy amena. Exactamente, aunque todavía parece ser un terreno por explorarse. Pero bueno, eso ya estamos hablando de hace muchas décadas. Pero sí les gustó la serie de Luis Miguel a los dos, ¿no? No, su crónica de Luisito Rey es muy buena, del concierto que da en el parque de, creo que Los Venados. Así es. Okay. Bueno, es el momento de hacer un corte. Volvemos pronto.
Bueno, es el lunes y tenemos ahora un reportaje especial, una participación especial sobre un tema del que hemos escuchado mucho, cada vez más, ¿no? En los últimos años es más reciente que se hable de este tema, Rafa. Muchos mitos, muchas verdades. ¿Qué hay detrás del autismo? Omar Vera en Lunes de Reporteros. Así es. Qué gusto, Omar, compartir el espacio nuevamente contigo. Igualmente, Wemansi. Cuéntanos, ¿cómo es que te llamó la atención? ¿Por qué llegar a este reportaje? Bien, normalmente se toca el tema del autismo en abril, Día Internacional del Autismo. ¿Por qué no tocarlo todos los días? Fue lo que aprendí en las entrevistas que hice. Es un tema de inclusión. Es un reportaje que hago para poner el ojo, como los otros que he hecho también, en este problema que afecta a 1 de cada 115 mexicanos. Y al año. De los que nacen al año. De los que nacen al año. Y cada vez, según las estadísticas, crece la cantidad de niños que nacen con autismo. Entonces, es bien importante que nos empecemos a cuestionar si el sistema educativo está adaptado para estas personas, el sistema laboral también, y no caer en la discriminación. Ha cambiado un poco la educación, por ejemplo, cuando hace algunas, no tanto, hace algunas décadas, o a principios de este siglo se hablaba de una educación especial, era aquello que se salía de un espectro de normalidad, ¿no? Entonces, en la misma bolsa entraba cualquier niño o niña con una necesidad de una educación distinta, cualquier niño o niña con problemas de atención o cualquier niño o niña con grandes aptitudes para aprender. Y entonces en esa bolsa se ha terminado por meter a todo mundo que no está dentro del mismo registro. Lo que tú estás diciendo es muy interesante, Omar, y ahorita vamos a ver tu reportaje porque como todo lo que tiene que ver con aquello que está en el sistema nervioso central, pasa desapercibido para las personas normales, para ti, para mí, para los reportajes, para las políticas públicas y para también la forma de establecer nuevos parámetros en cualquier tipo de situación. Y vivimos en una época en la que como antes no se daba, se está dando esta inclusión, ¿no? Entonces existe este nuevo término que es neurodiversidad, ¿no? Entonces hay que aprender que existe una neurodiversidad y hay que aprender a convivir con ella, ¿no? Y pues les presento el reportaje. Vamos a ver. Los trastornos del espectro autista se catalogan dentro de los desórdenes del neurodesarrollo y se caracterizan por las alteraciones relacionadas con la comunicación, el aprendizaje y la interacción social. De acuerdo con especialistas, las personas que presentan esta condición interpretan al mundo de manera distinta. Hablamos del autismo como una condición de vida y en ese sentido la condición y la discapacidad está en función del entorno y qué tan abiertos estamos a entender la diferencia. El autismo esencialmente es una forma diferente de ser y de sentir y de percibir el mundo. No es posible determinar una causa única que explique su aparición. Sin embargo, existen métodos para el diagnóstico y tratamiento. Las señales que pueden hacer recomendable una valoración exhausta del desarrollo del niño del cual se sospecha autismo son, entre otras, si hacia los 12 meses de edad el niño no balbucea, no hace gestos como saludar con la mano, señalar para pedir alguna cosa o mostrar objetos, y no reconoce su nombre ni responde cuando se le llama. El diagnóstico es un diagnóstico clínico. No hay un estudio médico en ninguna parte del mundo que nos dé un diagnóstico de autismo, ¿sí? ¿Por qué decimos clínico? Porque está basado en la observación, ¿sí? Aquí las áreas que se van a investigar van a ser específicamente la comunicación, el lenguaje y sobre todo en los aspectos relacionados con lo social. Actualmente se estima que 1 de cada 115 mexicanos nace con trastorno dentro del espectro autista, por lo que existe desde el 2015 la Ley de Atención a Personas dentro del espectro autista. Sin embargo, el sistema de salud carece de suficiente estructura para la atención de esta población y en los ojos de la sociedad, el autismo sigue siendo un tabú.
mí no me gusta hablar tanto de la problemática como discriminación, me gusta hablar más ahora sí que de la respuesta, ¿no? Y de la acción, que es la inclusión, ¿no? Existe una necesidad bestial hoy de generar espacios de comprensión, de empatía, ¿no? Que yo digo que al final la inclusión no es física cuántica, basta un entorno de comprensión y empatía para que se den. Amelie entra un poco antes de los 2 años en una guardería, porque dije, bueno, a lo mejor está rodeada de muchos adultos y necesita niños. Pero yo veía, igual llegaban los niños a jugar en el patio y Amelie lo único que hacía era ir a querer pisar una coladera. Y eso era todo lo que hacía. De repente se emocionaba por algo y lo primero que quería hacer era esto, ¿no? Aletear sus manitas. En un inicio, un bebé muy demandante, muy inflexible, poco tolerante, estallaba en crisis de llanto enormes, que pues nos tenía en alerta a todos y lo que nos habían diagnosticado era un reflujo que se iba a curar y que todo iba a pasar. Buscamos muchas alternativas, pero eran pocos los lugares en ese tiempo que sabían trabajar con el trastorno. Y es hasta cerca de los 3 años que encontramos a el doctor Carlos Marcín, que nos permite estar en la Clínica Mexicana de Autismo, Lima, y pues aprender que no estábamos solos, que había opciones, que había que trabajar mucho. Ahora, mientras veíamos esta primera parte de tu reportaje, Omar, me decías que la persona de camiseta azul ha inspirado una película que hace unos días estaba en cartelera. Exacto. Habla Tomás, que de hecho creo que sigue en cartelera. ¿Conoces a Tomás? Conoces a Tomás. El actor fue a la Clínica Mexicana del Autismo y estuvo estudiando la personalidad de José Carlos. Acabamos de ver vestido de azul con su mamá. Y la gente de la clínica me dice que fue una réplica realmente la forma en la que se movía este actor mexicalense, de hecho. Que se movía el nombre y que Laura lo conoce muy bien. José Meléndez. José Meléndez, que estuvo allí. Y bueno, esta película, bueno, cabe mencionar que algunas salas de cine ya están haciendo funciones incluyentes, donde bajan un poquito el volumen, suben un poquito la luz para que vaya gente autista. Están pasando muchas cosas interesantes. En ese sentido, ¿de qué manera la actividad artística cultural permite una mayor inclusión? Porque estamos hablando de algo que tiene niveles. Exacto. ¿No? Hay un espectro, ¿no? Es un espectro de trastorno autista, hay muchos niveles y el nivel más, ahora sí que con más dificultad de comunicar y socializar, que es en lo que se basa el autismo, se puede expresar a través del arte de una manera como no pudiera de hacerlo de otra forma. Vamos a ver esta segunda parte de tu reportaje. El pronto tratamiento mejora significativamente los síntomas en muchos casos y es esencial para que los niños desarrollen habilidades sociales y adapten su comportamiento. Un diagnóstico tardío está relacionado con la aparición de problemas asociados con trastornos de la alimentación, ansiedad o depresión. Y ahora se puede hacer una detección desde el añito de edad. Hacer una detección temprana, hacer una evaluación, tener un diagnóstico objetivo, un diagnóstico adecuado, ¿sí? Para hacer las intervenciones adecuadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay una desviación. Entonces tenemos que saber específicamente cuáles son aquellos aspectos en los que se tiene que hacer énfasis y específicamente de qué manera, cuál es la metodología o las metodologías, las estrategias, las técnicas más adecuadas para trabajar con estos chiquitos. El autismo acompaña al individuo a lo largo de toda su vida. El plan de tratamiento ideal coordina las terapias e intervenciones que cubren las necesidades específicas de los niños a nivel individual. El tipo de intervención más efectiva es la psicoeducativa. Hay
pequeñitos que tienen un nivel de funcionamiento muy bueno y que pueden ser incluidos desde muy pequeños a una escuela regular y continuar, y solo trabajar ciertas habilidades, que son las habilidades sociales, las habilidades de comunicación. La Luca llegó con nosotros hace como un año, más o menos. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en la parte de la comunicación. Es un niño que sí tiene lenguaje, pero necesita mucho más estructura y habilidades comunicativas. Que él venga, me busque y él me busque a mí para que yo le dé lo que él está pidiendo por medio del lenguaje. Pues ahorita es lo que se refuerza. Él está incluido en una escuela regular y interactúa con sus compañeros, va acompañado de una sombra, un asistente de inclusión, exacto, para pues apoyarlo tanto en la parte cognitiva y mucho más en las habilidades sociales. Las personas con autismo pueden presentar gran capacidad de memoria u otras fortalezas relacionadas con actividades repetitivas o el arte. La actitud de los padres es clave para su bienestar. Si te están diciendo que tienes un niño con esta condición, creo que una de las primeras cosas que tienes que hacer es informarte. Y ellos solo se van mostrando de qué manera comunicarse contigo. Entonces lo que sigue es extenderlo a la familia, que la familia también sepa cómo comunicarse con él. Poco a poco ir haciendo como el círculo más grande. Entonces ahora ya le explico cómo comunicarse con el de la tienda, ¿no? Que es a donde siempre vamos, o con la de las tortillas, ¿no? Y en mi caso ya la conocen. Entonces, Ameli, ¿qué quieres? Ellos saben que le gusta ya cierta paleta, ¿no? Pero a propósito le dicen, ¿quieres esta o quieres esta? Entonces están motivando su elección, están interactuando con ella. Muchas veces recibimos el diagnóstico como papás y pareciera que el diagnóstico condena o etiqueta, y se nos olvida que por encima de todo pues, tienes un niño y es una persona. El hecho de que una persona con autismo se enriquezca del entorno y el entorno se enriquece de la persona con autismo es donde verdaderamente existe la inclusión. Debido al desconocimiento de las causas del autismo, en la actualidad es virtualmente imposible prevenir su aparición. No obstante, un diagnóstico precoz, tener conocimiento de la enfermedad y sobre todo un entorno familiar comprometido con el problema, contando con la ayuda de los profesionales adecuados, puede contribuir de forma muy significativa al bienestar de las personas con autismo. Noticias 22, Omar Vera. Omar, después de ver esto, tengo una pregunta. Hace algunos años hice un reportaje sobre esquizofrenia y es algo que no está atendido en nuestro país y que no hay demasiados hospitales. Es algo que cuesta dinero, pero tampoco hay demasiada política pública. No es, digamos, algo que sea como demasiado electoral, ¿no? Con poder electoral, ¿no? Exacto, ¿no? Esta población con problemas mentales, digamos, ¿no? Normalmente está escondida. Inclusive las familias las esconden, como dice Gerardo Gaya, es etiquetar a esas personas y tacharlas y relegarlas, ¿no? Entonces, estos centros que existen, y sí existen algunos centros muy buenos que tengo que agradecer a la Clínica Mexicana del Autismo y a Crea Tu Mundo, les dan a los niños las herramientas para salir adelante, pero cuestan mucho dinero, ¿no? Entonces la población que no tiene para pagar esos recursos está muy desprotegida y hay que hacer esa demanda al Estado al sistema de salud. Al que el sistema de salud ponga sus ojos sobre esta población. Y aceptar este término que me gustó mucho, que hablabas de diversidad neural, ¿no? Exacto, porque como decíamos, no es una enfermedad, es una condición. Perfecto. Muchas gracias, Omar. A ti, Boansi. Hasta pronto. Gracias jóvenes, gracias Laura, gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros. No se pierdan a continuación Debate 22. Nos vamos, Laura. Muy buenas noches, hasta mañana.